El día de hoy vamos a analizar la ley penal para nuestro país, para México. Ya después de este caminar histórico por distintas culturas, llegando propiamente al sistema romano-germánico, que sabemos que es el antecedente directo de nuestro sistema jurídico, bueno, nosotros pertenecemos a la familia romano-germánica. De ahí que una pregunta de su examen era justo que me establecieran cómo funcionaba lo romano y lo germánico en nuestro sistema actual. Algunos me hicieron muy buenos análisis, creo que hasta les puse en sus reflexiones maravilloso, perfecto, buen trabajo, bien analizado, porque justo tienen que entender que nosotros no nacimos por ósmosis, somos consecuencia de un sistema propiamente romano, germánico. Y esto lo vemos reflejado en nuestra ley penal. ¿Sí queda claro? Eh, Creo que de las reflexiones que recuerdo, que hasta les dije que estaban interesantes, fue la de usted, Aldo, justo en esta pregunta de la vindicación y la reparación del daño, ¿o no? Creo que no, maestro, ¿O me la estoy verdad, confundiendo? la verdad solamente vi el correo de la calificación, no me metí a ver los comentarios. Ah, no, bueno. Uno como maestro, sí, no, bueno. En la que recuerdo también usted, compañera Mariela Janet, ahí recuerdo una reflexión que tenemos que platicar referente a la prisión preventiva. Sí, doctor, Ahí creo que le hice algún comentario. así es. Entonces, bueno, eso cuando lleguemos ya a nuestra norma actual, vamos a analizar un poquito estas normas. Veo que usted tiene una postura más rígida respecto a la prisión preventiva, por lo que alcancé a leer. Sí, aún, ¿cómo me explico? Estoy como mm, dentro de la posición que invalida, por así decirlo, lo que es la prisión preventiva oficiosa, pero por otra parte estoy como en análisis del por qué busco hacer un análisis profundo, tener para llegar a una posición concreta, analizando que si bien la convención, este, tiene una postura, el sistema mexicano tiene otra, por lo que se lee dentro de las determinaciones, entonces busco yo Entenderlo. tomar una posición ya firme. Ok, maravilloso, de eso se trata el posgrado, que analicemos esto, ¿no? Incluso leí en su respuesta que usted dice, bueno, tiene pros y contras. Entonces, bueno, vamos, pues ya platicaremos más adelante. Muy bien, pero piensen ustedes lo siguiente, hablemos ya de nuestro país. Nuestro país, como ustedes saben, podemos dividirlo, la historia de nuestro país, pues, en cuatro grandes rubros. Época prehispánica, donde tuvimos pueblos originarios y diversas culturas, donde propiamente no podemos hablar de México como tal. ¿Están de acuerdo? Ahí hablamos de distintas culturas, distintos imperios que vivían en lo que hoy se llama México. Pero vamos a analizar un poquito de la justicia prehispánica. El segundo periodo, pues será el periodo virreinal. Como ustedes saben, pues fuimos virreinato del Reino de España. Incluso hemos estado pidiendo disculpas y no han venido a disculparse. Esto se me hace una ofensa terrible, que no entiendo cómo podemos permitirlo. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito de esta historia del derecho, que sin lugar a dudas conformó lo que hoy es México.
¿no? Y cómo las normas jurídicas españolas fueron aplicadas en nuestro país. El siguiente periodo es el periodo independiente, de 1821 en adelante, para posteriormente llegar al México contemporáneo, que la mayoría de los autores lo establecen a partir de 1921 al día de hoy. Prácticamente ya tenemos un siglo de México contemporáneo. Entonces, vamos a hacer este recorrido histórico de manera un tanto rápida y les diré en dónde pueden ustedes profundizar si les llama la atención estos datos históricos. Que al respecto, pues sin lugar a dudas son súper interesantes y nos van a llevar a otro tipo de reflexiones. Conocer de dónde venimos nos va a ayudar a entender en dónde estamos. ¿Queda claro? Entonces, la primera obra que les puedo recomendar es el Tratado de Historia de Derecho Penal del doctor Díaz de León. En esta obra ustedes van a encontrar justo un recorrido, si mal no recuerdo son 3 tomos, y viene un recorrido de todo lo que les acabo de platicar. ¿Sale? Es una obra de gran valía, bien interesante, que pueden ustedes ir analizando. Si mal no recuerdo es editorial Porrúa. Ahí lo pueden ver. Bueno. ¿Quién es el autor, maestro? Perdón. El doctor Díaz de León, ahorita le digo el nombre completo. Gracias. Es si mal no estoy, Historia de Derecho Penal y Procesal Penal. Y el autor es el maestro Díaz de León. Sí, estoy en lo correcto. Se puede conseguir en editorial, bueno, es de editorial Porrúa. Son 2 tomos. Historia del Derecho Penal y Procesal Penal Mexicano. Así se llama. Y el autor es Díaz de León, Marco Antonio, creo. Marco Antonio Díaz de León, es ese. Sale, ahí lo pueden conseguir. Insisto, es una obra bien interesante. Y hay varias más que hay, obviamente, hay un Historia del Derecho del doctor Flores Trejo. También una obra bien interesante. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de este derecho prehispánico. Voy a analizar únicamente, bueno, ni siquiera analizar, a referir 3 culturas que vivieron en nuestros tiempos. Bueno, en nuestros tiempos históricos. La primera, vamos a hablar de la cultura maya, que estuvo al sureste de nuestro país. ¿Qué pasaba con la cultura maya? Primero, piénsenlo así. La cosmovisión de las culturas prehispánicas va a ser similar a lo que estuvimos viendo de estas culturas arcaicas que hemos analizado. Tenían una concepción diferente de lo que hoy entenderíamos por justicia. Al igual que en las culturas que hemos estado analizando, pues se va a tratar de restablecer un orden. La idea de justicia para ellos, a diferencia de lo que hoy en día tenemos, que hoy decimos se administró justicia cuando se resuelve una controversia. Acá no. La cosmovisión
prehispánica viene más que nada, si nos vamos al aspecto de los aztecas van a tener la visión de enderezar lo torcido, de deshacer los entuertos. Denominaban a la justicia Tlamelauacachinalitzitli, que la traducción que se ha dado, como les digo, es enderezar lo torcido. Vean ustedes que esta es una concepción muy similar a la justicia griega y romana. Y vamos a ver que para la justicia azteca, pues sus finalidades son similares a lo que pasó en estas antiguas civilizaciones. Vean que el origen del proceso, la finalidad del proceso tiene los objetivos siguientes: limitar la venganza privada y mantener la paz social mediante la intervención de la autoridad pública. Entonces, vean ustedes que se parece bastante la concepción de justicia a lo que hemos venido platicando. No sé si les comenté que hay un libro de el autor Jordi Nieva que se llama El origen de la justicia. La premisa de este autor es justo que como seres humanos siempre está presente la concepción de lo justo y lo injusto. Y que en todas las culturas vamos a encontrar rasgos similares cuando se configura los sistemas de procesamiento y propiamente los sistemas normativos. Entonces, es un libro bien interesante de Tiranch, que, pues, si les llama estos aspectos históricos, pueden ir analizando. Les comenté que salió publicado una obra en la que participo, ¿no? Justo hablamos de un análisis de derecho comparado, tratando de establecer esta, digamos, unidad sistémica en los diversos órdenes jurídicos y sistemas, familias jurídicas que tenemos mundialmente. Si tienen oportunidad, denle una checadita. El libro se llama Derecho Comparado. Yo desarrollo allá el sistema romano-germánico. ¿Estamos? Entonces ahí, de ahí que vean que todo ese tema, creo que como ustedes no me clavé mucho en el sistema romano, pero bueno, allá lo desarrollo de mejor manera. Muy bien. Entonces, analicemos la primer cultura que he referido, la cultura maya. En la cultura maya vamos a encontrar que existió un proceso oral. Piensen ustedes que en este momento pues no existía la escritura. Bueno, la escritura era por medio de iconografías, no sé si recuerdan ustedes, los códices y demás. Entonces, pues no había cómo tener registro de todo lo que pasaba. Los procesos eran de naturaleza oral. Piensen ustedes que en aquel momento la escritura era considerada algo sagrado, una ciencia sagrada, y solo estaba al alcance de los sacerdotes. Para la cultura maya no había diferencia entre jurisdicción penal y jurisdicción civil. Vean, muy similar a lo que inició con el proceso griego, con el proceso romano. En este sistema no existieron los recursos. Era un sistema uninstancial que se realizaba ante un juez local. Aquí la diferencia es que la función jurisdiccional sí era una función permanente, a diferencia de cómo iniciaron en Grecia
o en Roma, que se nombraba al juez para resolver un caso concreto y después dejaba de ser juez, aquí el juzgador sí era un cargo público. Se le denominaba batap. El batap tenía la facultad de decidir en forma definitiva y por lo tanto sus resoluciones eran inmediatamente ejecutadas por un funcionario público denominado tulipiles. Este funcionario era una especie de ejecutor. Muy bien. No tenemos muchos documentos históricos que nos permitan establecer cómo eran los delitos, cómo era la norma penal, sino pues podemos inferir que fue una norma de naturaleza consuetudinaria en donde se fueron estableciendo sanciones para los delitos. Pensemos que al día de hoy tenemos, ¿no? Los que siempre van a existir y los que siempre han existido. Robo, homicidio, lesiones, daño a la propiedad. Dense cuenta que pues, los delitos no han cambiado mucho. Entonces vemos que son procesos inmediatos y de naturaleza uninstancial. Esto pues, nos lleva a analizar la siguiente cultura, que es la cultura azteca. En la cultura azteca vamos a ver que el derecho se va a conformar de dos fuentes. La primera es la costumbre y la segunda son las sentencias del rey y de los jueces. Si ustedes analizan, de este modo surge también el derecho griego. El derecho griego en un inicio fue consuetudinario y se fue conformando por resoluciones, por sentencias de jueces y del rey. Vean que en esto nuestra familia es idéntica al common law. O sea, no estamos tan alejados, ¿eh? Poco a poco fuimos cambiando, pero aquí, en este punto, éramos lo mismo. Entonces, hoy en día piensen ustedes los precedentes judiciales y los precedentes obligatorios que emite la Suprema Corte. Por eso les digo que estudiar la historia nos hace ver pues, que no hemos avanzado mucho en miles de siglos. Estamos casi donde empezamos. ¿Qué pasaba con los aztecas? Bueno, para esta cultura azteca no había un poder legislativo. Jueces y reyes fungían o tenían la función de legisladores, como le acabo de decir. Se iba construyendo el derecho caso por caso y esto se volvía obligatorio. Como les digo, esto es unas circunstancias idéntica a lo que pasó con los romanos, con la legislación de Sein Viral. ¿Quién hace un análisis fantástico de esto? El doctor Rolando Tamayo. El doctor Rolando Tamayo tiene un artículo que lo pueden consultar ustedes en internet, que se llama La jurisprudencia en la antigua Grecia. Y tiene un librito maravilloso que se llama ¿Qué es una constitución? Y ahí te habla del origen de la constitución desde los griegos
hasta nuestros días, hasta la concepción que tenemos hoy en día. Entonces, ahí pueden tener mayor análisis de esto que referir. ¿Qué pasa con los aztecas? Los aztecas sí van a tener dos tipos de procedimientos. Van a tener una primera instancia y una instancia revisora. La primera instancia, pues es lo que se denominó el Tlacatecatl. Piensen ustedes que esta era una sala de justicia ubicada en el Palacio Real. Noten ustedes nuevamente la concepción, la importancia de las salas de justicia. Para la cosmovisión azteca, una sala de justicia nos lleva a lo real, a lo sacro casi. ¿Estamos? Recuerden, ¿qué queremos? Enderezar lo torcido, restablecer el orden. ¿Se dan cuenta? Similar a Maat, similar a Diqué. La concepción de justicia va a ser muy parecida para distintas culturas. En esta sala de justicia, pues se le va a conocer como el lugar de las sentencias. Era un proceso oral y la sentencia era emitida oralmente. Por lo tanto, en las salas de justicia se escuchaban los argumentos esgrimidos por los litigantes que comparecían a analizar, a establecer sus pretensiones. Esto lo podemos encontrar o ustedes pueden profundizar en la obra Elevada concepción e impartición de justicia de nuestros antiguos indígenas. El autor es Flores García Fernando. Yo les dije mal el nombre del autor, es Flores García Fernando. Y es un tratado donde analiza la concepción de justicia de nuestros pueblos originarios. ¿Sale? Lo consiguen hasta donde recuerdo de acceso libre en la biblioteca de nuestra universidad, en las bibliotecas digitales. ¿Qué más pasaba aquí? Vean ustedes que aquí ya encontramos todos los elementos de un procedimiento. Vamos a tener dos partes en conflicto. Tenemos una autoridad previamente constituida que impide la autotutela. Una secuencia que avanza en grados y que esta permite que se emita un acertamiento, es decir, una sentencia que dirima la controversia planteada. Estos son los elementos que al día de hoy le seguimos llamando proceso. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto ya se tenía para el pueblo azteca. Aquí vamos a tener diversos aspectos para la concepción del delito. Tenemos un poco más de fuentes históricas, pero recuerden que gran parte de ellas fueron destruidas. ¿Qué delitos tenemos que fueron contemplados? Igual, lesiones, robo, homicidio, daño en propiedad, adulterio. Dense cuenta que estas van a ser las conductas que hemos castigado desde hace muchos siglos. La tercera cultura que quiero analizar es la texcocana. Texcoco, de acuerdo con varios autores,
en su momento fue considerada la Grecia mexicana. ¿Esto en virtud de qué? Bueno, la Atenas del Nahuatl, le dice el doctor Ceballos Novelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las ideas y la concepción de justicia para el pueblo texcocano antiguo fue muy alta. Vean ustedes lo siguiente. Al igual que el pueblo azteca, los texcocanos tenían una segunda instancia, es decir, una apelación para revisar las sentencias. Pero en esta figura aparece, perdónenme, para esta cultura va a aparecer la figura del procurador, que era una especie de abogado gratuito que auxiliaba a las partes. Entonces aquí ya tenemos una especie de defensoría pública, ¿se dan cuenta? ¿Y qué quiero que analicemos del pueblo texcocano? Porque aquí sí nos ha llegado documentos que nos permiten imaginarnos cómo eran los delitos y sus penas. Propiamente existe el códice, déjenles leo el nombre, porque es el códice Quinatzin, que llegó o lo tenemos hasta el día de hoy consultable. Y también existe el códice mendocino, ¿estamos? Que nos permiten imaginarnos cómo eran los aspectos de la vida en general y propiamente del delito y sus penas. El código Quinatzin es el que nos va a establecer penas y castigos. ¿Estamos? El códice mendocino nos permite imaginarnos la vida diaria. Muy bien. Vayamos a lo que nos interesa. Los delitos y sus penas. Primero que nada vamos a tener 3 tipos de robos. ¿Estamos? El primero es el robo de bultos en el mercado. Pues hoy en día pasa, ¿no? Que te bolsean cuando vas al tianguis, al mercado. Piense usted que el mercado, me estoy refiriendo al tianguis, ¿no? Los mercados públicos, pero recuerden ustedes que no eran establecidos, eran mercados sobre ruedas. Lo que tenemos hoy en día, si se robaban un bulto del mercado, obviamente sin violencia, el castigo eran palos, ¿no? Ibas a ser apaleado. Se castigaba con golpes. Castigo corporal. ¿Queda claro? Segundo tipo de robo. El robo en lugar cerrado. Robo en lugar cerrado se castigaba con la muerte. Quiero que ustedes vean que aquí la concepción de la pena era meramente sancionadora, retributiva, no nos interesaba ni la expiación ni la reflexión, sino era meramente el castigo. ¿Queda claro? Ni mucho menos reparar el daño. Aquí, muerte. Tercer tipo de robo que tenemos registro en este código es el robo a casa habitación realizado de noche. Según el propio códice, nos establece que los
aspectos o los objetos, pensemos, objetos del robo, eran plumas verdes, tela fina y piedras preciosas. Y la pena iba a ser lo mismo que lo que hemos visto en los aspectos anteriores: muerte. Si te cachaban haciendo robo a casa habitación, lo que íbamos a tener era la muerte. Muy bien. Pero no únicamente se establecieron penas corporales, como son los golpes, o penas privativas de la vida, como es la muerte. También se tuvo la cárcel. Se establece aquí, fíjense que a diferencia de las otras culturas, aquí ya tenemos cárcel, privación de la libertad. La privación de la libertad se tiene establecida, y piensen ustedes que era una jaula hecha con madera, en la cual arriba de la misma se establecían piedras pesadas para que los presos no pudieran salir. Al día de hoy no tenemos registro histórico que nos permita establecer qué delitos ameritaban cárcel. Tenemos el puro registro. Muy bien. Otro delito establecido en este código es el adulterio. Y fíjense que a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, ¿recuerdan ustedes cómo era castigado en el Código de Hammurabi el adulterio? ¿O ya no recuerdan? No. ¿Se acuerdan de la ordalía del agua? ¿Sí o no? Ok. Piensen ustedes que en estas otras culturas de las que hemos hablado, el adulterio se castigaba normalmente a la mujer. ¿Recuerdan? ¿Qué nos dice para esta cultura? En esta cultura se castigaba a los dos, a la mujer adúltera y al hombre con el que cometió adulterio. La mujer adúltera era exhibida con los pechos al aire y con el pelo enmarañado, despeinada, ante la comunidad, que se ha interpretado esto que era pues una ofensa terrible para la dignidad de la mujer. Y el hombre iba a ser, hay dos castigos o dos formas de castigarlo. La primera lo íbamos a poner a fuego lento en una fogata. Incluso el códice, hasta Aldo le dio calosfríos nada más de pensar. Lo ponen a chicharrearse como pollito rostizado, e incluso hay un funcionario judicial o un ejecutor, mejor dicho, que se encarga de arrojarle algún líquido para que el castigo dure más. No tenemos certeza si este castigo es hasta la muerte, pero por la imagen pues nos hace pensar que sí, se castigaba con la muerte. Y la otra forma de castigarlo, que fue la que después se popularizó de los aztecas hasta los mayas, fue lapidación pública. ¿Recuerdan ustedes en la cultura hebrea cómo se castigaba a la mujer adúltera? ¿No? ¿No han visto las películas estas de la Pasión de Cristo y todo eso? Ahí aparece cómo la castigan. Se apedreaba hasta la muerte. Lapidación pública hasta la muerte. Fíjense que se parecen estos castigos, ¿no? Y justo para el adulterio. Nada más que para los texcocanos era al hombre adúltero
Bueno, con el que había cometido adulterio la mujer, no la mujer. La concepción aquí, la vida de la mujer es de mayor importancia que la de un hombre, de acuerdo a esta cultura. Entonces, esto es lo que tenemos para nuestra antigua civilización previrreinal o prehispánica. Muy bien. Pasemos un poquito al derecho hispano. Al Maestro, derecho. Dígame, Aldo, dígame. y en cuanto a la finalidad de las penas, también podríamos decir que era restablecer el equilibrio, una especie de armonía. Exactamente, ellos señalaban enderecer los entuertos, enderecer lo torcido, pero me parece que su concepción era meramente el castigo. Yo no veo tanto como restablecer un orden, sino más castigar, más al estilo babilónico, sumerio. Y no había una retribución. Me parece un sistema meramente punitivo. De ahí que, pues al día de hoy, 140 años de cárcel nos siguen gustando, ¿a poco no? Por eso hay que entender de dónde traemos esto, no es gratis. Pero creo que la finalidad meramente, yo la veo, o sea, si bien la justificación puede ser enderecer lo torcido, yo veo que es castigar, meramente punitivo. Aquí ninguna pena veo que tenga una finalidad diversa. ¿Sale, Aldo? Muy bien. Pasemos al derecho, les decía, hispano virreinal. De este, pues, bueno, son siglos, mínimo 3 siglos de historia, que podemos entender que para nosotros, ya propiamente en la época virreinal, pues vamos a tener la recopilación de Indias, los autos acordados en Ventura Veleña, que son propiamente derecho indiano, y obviamente de la mano con las normas de derecho español. Propiamente el fuero juzgo, el fuero viejo de Castilla, el fuero real y las 7 partidas. Esto en conjunto fue llamémosle el corpus juris del México virreinal. ¿Estamos? ¿Qué vamos a encontrar propiamente para nuestra materia, para el derecho penal? Hay varios aspectos, varios libros que nos van a ayudar, pero fuentes, llamémosles directas, sería El Nuevo Febrero Mexicano. Esta es una obra de recopilación del derecho aplicable en México para 1850 y que justo se va a referir al derecho indiano. Veremos que México, no obstante que ya había conseguido su independencia, seguía aplicando bastante de este derecho virreinal. Por lo tanto, pues hasta 1850 seguíamos aplicando estas normas. ¿Qué nos dice este libro? Insisto, tenemos el Nuevo Febrero Mexicano y tenemos la Curia Filipa Mexicana, que son, no piensen ustedes que son cuerpos normativos, sino son recopilaciones que realizaron autores de todo el derecho. Piensen ustedes que aquí no existían códigos. Hasta este momento en México no hay un código penal, ¿queda claro? Entonces teníamos que andar buscando en distintas leyes todo.
El Nuevo Febrero Mexicano lo consiguen de acceso gratuito en internet. Es una obra en 4 tomos y se puede considerar de los primeros tratados teóricos prácticos del derecho mexicano. Vamos a encontrar diversas, desde la Constitución del Estado hasta el derecho administrativo, la libertad de prensa, el matrimonio, todo. Es un tratado que nos permite entender cómo era el derecho en esa época. ¿Estamos claros? En materia procesal civil, pues tenemos el Tratado de Derecho Procesal Civil del maestro y ministro de la Corte, Manuel Toblado, también de 1830 y tantos es esa obra. También hay una edición de nuestra universidad. O sea, tenemos bastante info de dónde sacar. La Curia Filipa Mexicana también la editó nuestra universidad. La Curia Filipa Mexicana es la recopilación de todas las normas de carácter procesal vigentes en esta época. Entonces tenemos todas estas fuentes. Pero ¿qué es lo interesante aquí? En el Nuevo Febrero Mexicano, por lo menos a mí me pareció muy interesante, no sé a ustedes, ahí vamos a encontrar un catálogo de los delitos por orden alfabético. ¿Cuáles eran los delitos vigentes para esta época? Me permito siquiera señalar algunos de ellos. Viene en orden alfabético, pero si analizamos esto, e incluso quiero que ustedes hagan el ejercicio, les voy a mandar el texto. Viene propiamente en el tomo 2. Quiero que hagan un análisis comparativo de los delitos establecidos en esa época con nuestro Código Penal Federal y me digan, pues, cuántos de ellos siguen vigentes y cuántos ya no los tenemos. Les digo que a mí me pareció bien interesante la reflexión. Me permito en este momento pues, leer algunos, ¿no? Piense usted, el primero por orden alfabético es el abigeato. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el delito de abigeato? Todos son chilangos, yo creo que no han de saber qué es. Es cuando roban, me parece que ganado, ¿no? Creo. Exactamente. Incluso si ustedes recordarán, aquí todos son jóvenes, pero Lidio, que es de mi rodada, a nosotros cuando nos enseñaron derecho constitucional, había pena de muerte, ¿recuerdas? Y Sí, era uno de los considerados para la pena de muerte, el abigeato. Entonces, al día de hoy, en códigos de algunos estados, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de Yucatán, maneja el abigeato. Fíjese, no hemos cambiado. Otro, el aborto voluntario. Al día de hoy es delito. ¿Estamos de acuerdo? Ya veremos que depende del estado. Por ejemplo, Ciudad de México se permite la interrupción hasta la semana 12. Pero después de la semana 12 es delito. Y así por el estilo. A mí uno que me pareció bien interesante es el delito de ósculo voluntario. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un ósculo? Un beso, ¿no? Eso, doctor. Exactamente.
perdónenme, ósculo involuntario. ¿Qué será un ósculo involuntario? Es cuando te roban un beso, ¿no? Bueno, cuando tú robas un beso, quiero pensar, tú eres el sujeto activo. Y cuando lo leí me pareció, ¿cómo decirles? Casi, pues de risa, ¿no? Ay, robarle un beso a alguien es un delito. Les pregunto, ¿hoy en día besar a una persona sin su consentimiento será delito? Justo es lo que iba a comentar, que hoy otra vez es un delito. No, no como tal, como ósculo, pero sí está considerado dentro de Una conducta el sexual. violentar físicamente a alguien, ¿no? El acoso. Yo más que acoso sería abuso, ¿no? Abuso sexual, Es correcto. Yo también considero que sería un abuso sexual, doctor. pienso. Pero fíjense, entonces ya les mandé el documento, ¿ya lo vieron acá en el chat? Viene aquí en el tomo 2 y ustedes van a leer todas los distintos delitos y quiero que hagamos un análisis. ¿Cuáles ya no son delito y cuáles continúan siendo delito? Porque esto va a ser nuestro antecedente directo para el Código Penal. Y ahora, en este mismo en esta misma obra van a encontrar ustedes la explicación de las penas. Van a ver qué se entiende por pena, propiamente título 54 de la obra. Y me interesa aquí que vean ustedes que no hemos cambiado mucho. Entendamos por qué la pena al día de hoy sigue siendo lo que es. Para esta época, la pena tenía 3 alcances: corporal, infamia y pecuniarias. Se explica qué son las penas corporales y cómo aquí era permitido los suplicios. La pena de los azotes y demás. Por eso ustedes van a ver que nuestro artículo 22 constitucional prohíbe los azotes. Ahora ya entienden por qué. ¿Vale? Entonces viene aquí. Después tenemos las penas infamatorias, que estas producen infamia. Vienen desde el derecho inquisitivo, perdónenme, desde el sistema inquisitivo, donde se te colgaban San Benito. ¿Saben ustedes qué es un San Benito? ¿Sí han escuchado, no me cuelgues ese San Benito? ¿O no me cuelgues ese milagrito? ¿Nunca han escuchado esa expresión? ¿No? Sí, doctor. Digo, el San Benito es un santo de la Iglesia Católica proveniente de la cultura libanesa. Y la medalla de San Benito es identificada por ser un amuleto contra maldiciones. Ok, pero yo me refiero al San Benito, con Perdón, punto, con San M. Benito, no al santo, sino Sam con M, San Benito. No han Ese, ese no lo conozco. ok, a ver, déjenme proyectarle una imagen. Un San Benito lo pueden entender, miren, ¿han visto la película? Bueno, denoto mi edad, ¿vieron la película? ¿Cómo se llama esta? ¿La marca Escarlata? La letra Escarlata, perdón. La letra escarlata. Justo la letra escarlata. ¿Y en qué consiste la letra Escarlata? Que a una mujer, si mal no recuerdo, condenada por algún delito,
le cosen una letra, ¿no? Una A, escarlata de adúltera, ¿recuerdan? Miren, aquí tenemos un San Benito, ¿lo ven? Es una marca. Este gorro, ¿han visto ustedes las caricaturas que le ponen un gorro de burro, que era un gorro como cónico? Más o menos por ahí va. Este es solo un ejemplo, hay varios. El San Benito justo es una marca que te produce infamia. Que todo mundo sepa que eres un delincuente, un ladrón, un sinvergüenza. Y por lo tanto, si tú portabas un San Benito, te podían ofender, te podían escupir. ¿Por qué? Te podían negar trabajos. Eso era un San Benito. Y aquí tenemos las penas de la infamia establecidas en ley, ¿eh? Piensen ustedes esto, no sé, un registro de deudores alimentarios, ¿les parece? ¿Suena un registro público de violentadores de género? O el de antecedentes penales, ¿no? Que muchas veces lo siguen pidiendo. Pero fíjese, por ejemplo, el de antecedentes penales, ahí no le veo yo tanto tema porque no es un registro público. O sea, si te lo piden, te están discriminando. Son prácticas indebidas. Pero, por ejemplo, estas listas, recuerden que desde el derecho romano teníamos las listas malditas, las listas criminales, ¿no? Donde te inscribían tu nombre y ya no salías de ahí. Hoy piense que hoy tenemos registros de deudores alimentarios públicos. Y creo que si estás en ese registro no puedes acceder a cargos de elección popular. O sea, es una infamia. Ya ven cómo no hemos cambiado mucho, por eso nuestro sistema penal sigue en el virreinato. Estamos ahí de los 1500, 1600. Entonces, fíjense, segundo tipo de infamia. Y aquí veremos más. Dígame, Lidio. Gracias, doctor. También como cuando se publican en el Diario Oficial de la Federación estas empresas sancionadas con las que no se pueden celebrar contratos por el gobierno, que se deben de abstener de ello, algo así como lo que está mencionando. Y justo, y también las listas que aparecen en el Código Fiscal de la Federación y que establecen la miscelánea de, este es facturero, cuidado, de presunción de, fíjense, presunción de operaciones ilícitas. Entonces, aquí quiero que ustedes ahora me analicen. ¿Becaria pasó por México? No sé, habrá que ver, porque si siguen leyendo este tomo que les mando, después vienen las penas pecuniarias, es decir, pago de dinero, y después viene el capítulo 5, que es la proporción que deben guardar las penas con relación a los delitos, que es propiamente la proporcionalidad. Y aquí, Mariela, analícelo usted. Esta proporcionalidad, pues, ¿cómo se sigue aplicando al día de hoy? Si es una proporcionalidad como nos la pedía Becaria o es una proporcionalidad para el bien común. Esto es proporcional tu castigo para que todos los demás aprendan que no hay que hacerlo en necesidad social. ¿Sale? Vayan analizando esto. Entonces, este que les mando, quiero que me hagan este análisis, por favor. Muy bien. Y vean que los delitos, me atrevo a decir que un 95% siguen vigentes. ¿Sale? Bueno, ya hablemos del periodo mexicano. Como ustedes saben, pues nosotros pues adquirimos nuestra independencia en 1821. A partir de 1821, el análisis de nuestra norma propio, poco a poco el sistema mexicano va adquiriendo una personalidad. Estuvieron vigentes estas normas
las normas españolas, pues bastante tiempo después de la independencia. Pero si nos vamos al ámbito penal, vamos a encontrar que el primer código penal, bueno, el primer intento de código penal que se tuvo fue en el Estado de México. Para el año 1831. Ahí se creó el primer bosquejo de código penal, pero nunca fue expedido. Este dato tan curioso nos lo da el doctor Sergio García Ramírez, ilustre máster. ¿Estamos? El propio maestro nos indica que fue hasta 1835 cuando se emite el primer código penal para nuestro país. Y este honor lo tiene el estado de Veracruz. El estado de Veracruz fue el primero en emitir su código penal. Pero vean aquí algo bien interesante. ¿Cuál fue la base que tomó el estado de Veracruz para hacer su código? El Código Penal Español de 1822. Entonces, nos hicimos independientes, pero seguimos utilizando las leyes españolas para hacer nuestros códigos. Para 1857, nuestro país opta por un régimen federal. Como ustedes recordarán, antes de esto estuvimos navegando entre federalistas, centralistas, sí recuerdan, ¿no? Un imperio, pero bueno, ya para 1857, al tener un código federal, perdónenme, un sistema federal, pues se establece el primer código federal mexicano. Y este es de 1871. Fíjese cuántos años. De 1821 que tomamos nuestra independencia fue hasta 1871 que tuvimos nuestro primer código penal federal. ¿Se dan cuenta? De ahí que el nuevo febrero mexicano y todo lo que tiene seguía estando vigente hasta este año. ¿Qué pasó? Pues lo mismo. El Código Penal Federal tomó como base el Código Penal Federal, el Código Penal Español de 1871. La comisión toma este código y es para el 7 de diciembre de 1871 que se adopta este código penal. También es conocido como el Código de Martínez de Castro, que fue, pensemos, el ideólogo del código. Es un código penal de corte liberal, de ideología liberal, que va a retomar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Vean ustedes lo siguiente. Este Código Penal de 1871 se basó en las ideas del positivismo jurídico de la época, que ya lo analizaremos más adelante. Tenía una concepción retribucionista de la pena,
Y hay que entender que para este código se estableció la libertad preparatoria. En el artículo 94 ya se estableció la libertad preparatoria y algunos autores señalan que este es el primer antecedente mundial de las actuales medidas de seguridad. Este código estuvo constituido por 1,151 artículos. Como ustedes verán, era un código súper extenso. Pero tomen en cuenta que el Código Penal contenía también la norma procedimental. Entonces serían dos códigos en uno. ¿Estamos? Y se estableció una teoría causalista propia de la época. Recuerde usted, el causalismo clásico. El delito, la causa de la causa es la causa de lo causado. Nos interesa el resultado, no la intención de cometer la conducta. El segundo código que vamos a tener registro para nuestro país es el Código Penal de 1929. Este código, pues, retoma en gran medida lo que se manejó en el código anterior, pero aquí se van a establecer la distinción entre responsabilidad dolosa y responsabilidad culposa. Fíjense que ya cambia la concepción del delito. Se establece la responsabilidad individual, el principio de legalidad y los fines preventivos de la pena. Así como también se estableció una edad de imputabilidad. En aquella época, 16 años. Hoy sabemos que son 18. ¿Estamos? Pero, ¿qué aspectos tenemos aquí? Que este código contempló un derecho penal de autor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a analizar la personalidad y la peligrosidad del sujeto. Así como su temibilidad. Y el aspecto más criticable es el causalismo extremo. Seguía siendo un código de naturaleza causalista. Fíjense, ya estamos en 1929 y nuestros códigos seguían siendo causalistas. Ya dedicaré una clase a explicar causalismo, finalismo, funcionalismo, pero piensen ustedes que el primero en aparecer fue el causalismo. México estaba en el siglo XX y seguíamos en el causalismo y no hemos salido de ahí todavía. Entonces es importante que ustedes lo analicen. El siguiente código fue el código de 1931. Este código pues ha tenido múltiples reformas. Es el código que nos rige actualmente. Estoy hablando a nivel federal. Este Código Penal Federal es de 1931. Estoy abriendo mi código nada más para decirles
¿quién era el presidente cuando se expidió el código? Pascual Ortiz Rubio. 2 de enero de 1931 es el código actual. Y este es un código que tiene muchas cosas que analizarse porque ha tenido varias reformas. Pero en su inicio fue un código nuevamente de corte causalista. Para 1931 se estableció incluso la presunción de dolo. Era un código penal de corte, pues, pensémoslo, autoritario, con algunos aciertos, pero que poco a poco ha ido evolucionando. Tenemos múltiples reformas, pero también que se criticó de este código, que durante muchos años, prácticamente hasta el año 2000, hasta los 2000, sí, la primera década de los años 2000, contemplaba aspectos de derecho penal de autor. Vean ustedes, esto pues nos va a generar o nos va a permitir entender pues muchos de los aspectos que tenemos hoy en día, ¿no? Nuestra siguiente sesión ya vamos a explicar y vamos a desarrollar derecho penal de acto, derecho penal de actor, derecho penal objetivo, derecho penal subjetivo. Muy bien. Pero este sería el recorrido del Código Penal Federal. Ya después veremos que hay códigos penales locales que han tenido su evolución y en la Ciudad de México, pues nuestro Código Penal que surge hasta por ahí de los 2000. ¿Estamos? Recuerden que en algún momento, pues el Código Penal Federal era federal para toda la República y local para el Distrito Federal, cuando el Distrito Federal todavía no era considerado un ente autónomo, como lo es hoy en día. Este recorrido histórico espero les ayude a entender cómo hemos llegado a la ley penal el día de hoy. Muy bien. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, muchas gracias, doctor. Perfecto. Pues pasen excelente resto de jornada y muy bonito fin de semana. Nos vemos el próximo martes. No se les olvide hacer su comparativo de los códigos penales, por favor, y lo que se tenía en la época virreinal. Es muy importante. ¿Sale? Hasta luego. Doctor, yo tenía duda Hasta del luego. material pasado, perdón. Perdóneme, dígame. Yo tenía duda del material pasado que analizamos en el semestre pasado. ¿En dónde está disponible? Porque yo recuerdo que era como un borrador, ¿no? De lo que usted nos iba mandando, que era Recuerda. del estándar lógico prevaleciente y todo ese tipo de lecturas. Ajá. Ok. Ajá, no sé en dónde se encuentra disponible ese material, Pues es que son documentos que hago para la clase y ya no los tengo publicados ni nada. ¿no? Ah, ok. Te los No, envío, compañero. ¿los tiene usted? No, me refiero a si van a salir publicados con posterioridad o si están en algún libro. Ah, eso. La idea es que sí salga publicado. Estoy trabajando en ello, pero hasta el momento Todavía no está. todavía no está. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Bueno, bonita tarde.